Bien, ¿para qué sirve, según tu criterio, tu perspectiva, esta reforma judicial planteada de este modo? Bueno, sirve para que no suceda lo que iba a pasar si Cristina Kirchner perdía la elección, que era que iba a ir presa, ¿sí? Porque tenemos que empezar diciendo esto, que parece algo que no es tan evidente, pero es absolutamente evidente. Por eso Cristina se escondió atrás de Alberto Fernández para que no le pasara a Menem lo que le pasó a Menem en el 2003, de ganar la primera vuelta pero perder el balotaje. Era el destino de Cristina en cualquiera de las hipótesis, y Alberto Fernández, con una cosa que uno nunca lo creyó, porque conoce al kirchnerismo, el renunciamiento histórico de Cristina, que se corría, que la búsqueda del consenso, que terminar con la grieta. En realidad, lo que se trataba era de usarlo a Alberto Fernández para ganar la elección y poder hacer esto, evitar ir presa. Ahora, ¿qué significa eso? Que lo que necesitaba de Alberto Fernández ya lo obtuvo. Al presidente no lo necesita más. Y yo hace 2 meses... ¿Qué obtuvo? ¿Qué obtuvo? Ganar la elección y evitar ir presa, ¿sí? Ya antes de la reforma judicial se dejaron de apelar causas en la Oficina Anticorrupción y se empezaron a cerrar algunas, se empezaron a liberar funcionarios de la corrupción y demás. Pero eso no basta. Entonces, hace 2 meses que vengo alertando a la sociedad lo que se está hablando hoy. ¿Qué es eso? Que Alberto Fernández es el peón del ajedrez de Cristina Kirchner, que es el Juárez Celman. Lo dijimos aquí cuando me invitaste a hablar el tema de Fabián Gutiérrez. Y bueno, vos fíjate, déjame contar una cosa. Digamos, sí. La invitación, en todo caso, como a una voz a tu persona, tiene que ver con que vos viviste también muchos años en Santa Cruz y tuviste cierta proximidad en el manejo del poder. Desde ese lugar, vos hablás, has escrito libros inclusive en relación con eso, con cómo se manejaba el poder de los Kirchner en Santa Cruz. Claro, y conozco el plan de Cristina, lo he denunciado. Entonces, he alertado, ¿qué cuestión? Que el presidente, ¿sí?, se tiene que cuidar de Cristina Kirchner. Que el destino de Alberto Fernández, no digo que vaya a suceder, pero digo que es bastante probable que le termine pasando lo que le pasó a Sergio Acevedo, a Carlos Sancho, a Peralta y a Del Val, que fue el primer gobernador, es decir, que los Kirchner destituyeron, algunos por juicio político, unos forzándolos a renunciar. Entonces, la reforma judicial, ¿qué es en definitiva? La posibilidad para Cristina de convertirse ella en la justicia. Primero, evitar el castigo, que te decía, y no ir presa, no devolver lo robado y para adelante convertirse ella en la justicia. ¿Por qué en esta lógica que vos planteás, cómo encaja la carta o el comunicado de Cristina de hace 48 horas, donde dice, esta no es una verdadera reforma, no es la reforma que yo intenté en 2013 y la propia justicia me volvió? ¿Por qué? ¿Cómo entra este elemento en tu rompecabezas? Es muy sencillo, y lo expliqué esto también. Muchos no entendían cómo Cristina lo había nominado a Alberto Fernández presidente con las barbaridades que había dicho de ella, con los delitos que le había atribuido, declaraciones contundentes. Es decir, que el presidente Cristina lo ha ridiculizado y con esta declaración de esta no es mi reforma, lo termina humillando, lo hace hacer y decir cualquier cosa, pero además lo humilla. Y que salga a decir ahora el presidente que no es la reforma de él, imagínense, sería un escándalo, ¿sí? Pero está claro, y lo sabe la gente, ¿sabe dónde se hizo la reforma judicial? En el Instituto Patria. A la Casa Rosada lo llevan al proyecto para que lo lleve un edecán al Congreso. Pero el proyecto se hace en el Instituto Patria. Es el proyecto de Cristina. Lo humilla al presidente, ¿sí? Le hace decir que es la reforma de él. Y para eso lo eligió de presidente, porque ella no podía decir, yo hago esta reforma. Y repito, hubiese perdido la elección y hubiese terminado presa. Si era la candidata. Esta reforma que se está tratando ahora mismo en el Senado y después verá o no la luz en diputados, ¿es de Cristina? ¿Le sirve a Cristina? Pero por supuesto. ¿A sus propósitos o no? Por supuesto. Le sirve a Cristina. ¿Para qué le sirve? Te repito, para evitar el castigo. La corrupción ha sido tan grande, tan demostrada, tan comprobada, que Cristina tiene que poner patas para arriba al Poder Judicial. Tiene que hacer una reforma costosa, amplia, innecesaria, a contramano,
para garantizar su impunidad y no devolver lo robado. Pero el problema es para adelante, porque todos hablan para atrás. Pero, el problema es para adelante también con esta reforma. Déjame volver a esto que es importante, por lo menos, para entender. Es verdad que se dice que es una reforma por la impunidad. Es más que eso. ¿Cómo funcionaría la impunidad? ¿Con qué circuito? ¿Tocando qué en la Corte? ¿Cómo sería en lo concreto que le garantizaría impunidad? ¿Mediante tocar qué resortes? A ver. Te diría, mira, te lo explico así con lo de Fabián Gutiérrez, que te lo quería decir hoy. Que señalé que no era un crimen pasional, que tenía que ver con la corrupción, con las valijas. Está totalmente demostrado. Con esta reforma judicial, ¿sí?, la fiscal Natalia Mercado la va a investigar y no va a pasar nada. Nos van a decir que fue un crimen pasional. Esto es lo que viene para adelante. Los relatos de Cristina van a tener un correlato judicial. Te sigo explicando. ¿Por qué? Nisman se suicidó. A Maldonado lo asesinaron, ¿sí? Viene una reforma electoral y posiblemente constitucional para hacer otra cosa que he explicado, que es ir a Santa Cruz. ¿Qué es ir a Santa Cruz? Ir a una autocracia familiar hereditaria, a una autocracia con envase democrático, a una autocracia con certificado de higiene democrático. ¿Esto a nivel nacional? A nivel nacional, a eso vamos. ¿Cómo lo lograría? Con la reforma judicial, porque los cargos se terminan ocupando por militantes, por propios. Se crean nueve cámaras en el interior, con 3 salas cada una, ¿sí? Casi que te diría que Cristina, para aprobar esto, ha loteado la reforma judicial. Hasta Dylan le va a tocar un juzgado a cargo, ¿sí?, con lo que han hecho. Porque es un bochorno lo que han hecho. Eso es, si vos querés, como a futuro. Y a presente, las causas están en juzgados y no se puede trasladar la causa a otro juzgado. ¿Cómo influyen esos juzgados, en donde ya están estas causas de hipótesis de corrupción tan fuertes? Bueno, a muchos jueces le impiden los traslados, otros lo amenazan con el juicio político, la cláusula Parrilli, pero además es una señal contundente, porque el propio Poder Judicial siempre trabaja en sintonía con el oficialismo. Los jueces hacen esto, ¿sí? Esto es el problema de la Argentina, la politización de la justicia. Ahora, a Cristina no le ha bastado eso, ¿sí? Ha tenido que moldear la justicia a su gusto y antojo. Pero por eso yo lo explico, porque la historia está llena de los antecedentes que nos va a pasar. Por eso te hablo de que vamos a Santa Cruz. ¿Sí? Ese es el modelo, una justicia servil y domesticada al poder político y que se pueda consagrar lo que dijo Parrilli, que cuando los jueces en el anterior tiempo del paso del kirchnerismo por el poder sacaron la Corte, ¿sí?, una resolución que no era del agrado, Parrilli dijo, no los pusimos para esto, ¿sí? Zaffaroni, el cerebro de esta organización junto con Parrilli, cuando los Kirchner hicieron esa transformación de la justicia... O Zanini había dicho eso. Zanini había dicho eso. No, pero ahora voy a Zaffaroni. Cuando los Kirchner en Santa Cruz hicieron la transformación de la justicia para someterla, ¿sí?, elevaron los jueces de la Corte, lo sacaron al procurador Sosa, desobedecieron 6 fallos de la Corte que le ordenaban restituirlo. Ahora, ¿qué ocurrió ahí con eso? Hicieron el fin de la justicia. Entonces, a eso quiere ir Cristina, a eso nos quiere llevar. Y la verdad que la vicepresidente, yo he hablado de esta cuestión del autogolpe, ¿sí? Y sale Duhalde a hablar, porque lo cierto es que Cristina pudo ganar por hacerlo presidente Alberto. ¿Y Alberto qué le trajo? Le trajo el dualdismo, que Massa es Duhalde, ¿sí?, con la esperanza, escúchame lo que te voy a decir, de que se iban a poder independizar y liberar de Cristina y de los chicos de la Cámpora. Entonces así fue todo ese dualdismo. Massa es Duhalde, ¿sí? ¿Ahora Massa es Duhalde? Cuando fueron hacia ese lugar para poder ganar la elección, integraron el frente. Y afuera lo dejaron a Lavagna, que Lavagna es el dualdismo de afuera, ¿sí? Es decir, es Barrio Nuevo, es Camaño, es Sarguini, que también lo tienen para negociar quórum. Pablo de León. Ahora, de la manera lo que necesita Cristina es la tarea del Consejo
consultivo donde va a reformar la Corte, que es donde ella tiene la suerte de su causa y la causa de sus hijos, con lo cual Cristina necesita que esta comisión, la llamada Comisión Beraldi, salga con una Corte de 9, de 15 o lo que sea, pero que modifique la conformación actual. Exacto. Y es posible... Acá mira, acá lo sí, ves. es posible que hagan una conformación de la Corte con salas y un presidente, que sea el presidente por ahí de todas las salas, que va a ser el fin de la Corte. Lo que está en juego en la Argentina, porque se habla de la reforma judicial. Mirá, todos estamos de acuerdo que hay que reformar la justicia. Por eso te decía lo de Zaffaroni. Zaffaroni decía que los Kirchner eran Hitler por lo que habían hecho con la justicia en Santa Cruz. Bernie, cuando dice, a mí me preocupa el jubilado, y da a entender que se pone del lado de la persona que ha sido, que lo robaron en su casa, que casi lo mataron, lo hace también para trabajar para la reforma, porque el mensaje que da Bernie es que la justicia no funciona, tenemos que ir a la reforma de Cristina. En definitiva, hacen eso. Entonces, lo que está en juego en la Argentina es si el poder, para adelante, producida la reforma, Cristina dice... Esta no es la reforma que a mí me gusta. Claro, porque este es un punto de partido. Esta es poner una pica en Flandes, como se dice, para avanzar sobre más. Después viene la Corte, el procurador, y después viene la devastación. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué inconstitucionalidad de una ley va a pasar? Por eso que digo que vamos a Santa Cruz. Yo en el discurso de la moratoria en el Congreso lo dije claramente. El Estado democrático no puede ser un Estado delincuente. Las leyes no pueden ser lo que apañan o generan para adelante actos delictivos. Pero por eso que lo de Santa Cruz es más sofisticado, porque se le da apariencia legal. ¿Y qué te dice el kirchnerismo? Bueno, lo aprobó el Congreso, es una mayoría. Entonces, cuando vos haces que tu mayoría circunstancial haga erosionar y destruir las instituciones de la República, en definitiva, estás haciendo una dictadura de la mayoría. No escuchás, no debatís, no te interesa nada, arrasás, vas para adelante y la gente, aún en pandemia, porque la tienen encerrada, llena de miedo. Mirá, como decía Maquiavelo lo decía, esto ya hay que leer y hay que ir a la historia. Maquiavelo decía hace más de 400 años, ¿sí? Quien maneja el miedo de la gente tiene en sus manos el alma de la gente, ¿sí? Entonces esto es lo que están haciendo. Han encerrado a la gente para avanzar sobre esta cuestión. Yo no digo que la pandemia no sea una realidad, no me vengan con el discurso de anticuarentena. Lo que digo es que han hecho un tratamiento autoritario y inconstitucional del manejo de la situación de la pandemia. Y tiene que ver con la agenda de Cristina también eso. A ver, Osvaldo. Sí, diputado, buenas noches. Usted está en la Cámara de Diputados, usted sabe cómo es el espíritu en estos momentos en la Cámara. Dos preguntas. ¿Cree que va a salir la ley en diputados? Y otra cosa, si llega a salir en diputados, ¿cómo cree que va a ser la reacción de toda esa gente que ya salió a la calle porque no quiere la reforma? Bueno, yo estoy sumamente preocupado con eso. La pregunta es la pregunta que se hace en la sociedad argentina, es la pregunta que hay que formularse, porque la verdad que el kirchnerismo tiene muchos recursos para avanzar. Hoy no tiene el quórum, y si no tiene quórum, no tiene aprobación. Ahora te lo digo al revés, si juntan el quórum, la media sanción en diputados la obtienen. Entonces, por eso es lo que te digo de la gente, que la gente va adelante, la gente entiende la gravedad de la situación y está marcando un camino y nos está diciendo a los diputados, guarda que los estamos mirando. Es muy importante lo que se juega. Ahora, si llegara a haber una aprobación, por eso que lo cito a Duhalde y lo comparo con Cristina, fíjese lo que hace el PJ. Cristina planea un autogolpe, una vez que se pueda desembarazar de Alberto Fernández. Y Duhalde plantea como una hipótesis de golpe distinto para terminar con los Fernández y que asuma su ahijado político que es Massa. Porque la verdad que Duhalde ha confesado, ¿sí?, que en el peronismo le hicieron creer a la gente que las marchas y las manifestaciones lo sacaron a De la Rúa y lo sacó el PJ, fogoneando con los saqueos, ¿sí? Y lo confesó Duhalde. Entonces Duhalde, para evitar un golpe de Cristina, casi que está... Entonces digo, la manipulación de la gente hay que tener claro con esto, porque Cristina
Cristina, esta es la perversidad, y para conocer la mente de una persona hay que ponerse en el lugar de esa persona. Cristina la marcha del 17 la celebró, porque lo terminó de vaciar de poder Alberto Fernández, que es el que paga los costos, en definitiva. Álvaro, como es fuerte lo que estás planteando, vos, ¿en qué te basás para plantear algo de extrema gravedad institucional como sería un golpe dentro del propio gobierno, un golpe de Palacio? Un golpe de Palacio. Por eso te digo, mirá, no hay nada más interesante que lo que pasó. Yo no estoy haciendo una hipótesis descabellada que se me ocurre. Te estoy diciendo lo que hace el kirchnerismo, lo que hizo. Se lo hizo a 3 gobernadores propios, a 3 intendentes, ¿sí? Y está claro que la estrategia de Cristina no era hacerlo presidente Alberto Fernández porque le agrada, porque se arrepintió, porque se olvida de lo que dijo de ella. Cristina hasta se va a vengar de Alberto Fernández, ¿sí? Y lo está humillando, lo está haciendo decir y hacer cualquier cosa. Es un presidente que no gobierna, que ha perdido la credibilidad. En política, cuando uno entra en contradicciones tan tremendas, tan flagrantes como lo del presidente, ya entra en un derrotero hacia la ridiculez, te diría. ¿Sí? Bien.